Luis del Pino es Radio Libertad. Álvaro García Ortiz se ha negado a responder a las acusaciones. La esperada declaración del fiscal general del Estado en la quinta jornada del juicio por revelación de secretos ha comenzado con la negación del acusado, que tampoco contestó a las acusaciones durante la fase de instrucción. No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones, pero sí me gustaría justificar o explicar por qué no voy a contestar a las preguntas específicamente de la acusación particular. Me ha llevado a pensar que hay una actuación, entiendo que desleal, no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal. El jefe del Ministerio Público también ha rechazado que filtrara el correo electrónico en el que el empresario González Amador supuestamente confesaba sus delitos para llegar a un pacto de conformidad. García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025? Sí, me ratifico. Ninguna pregunta más. García Ortiz durante su intervención también ha hablado del borrado de su móvil en mitad de la investigación. ¿Usted cuántas veces ha cambiado de terminal desde que está en la Fiscalía General del Estado? Pues más o menos una vez por año. Si estoy desde el 5 de marzo de 2020, pues más o menos una vez por año. Usted con esos móviles, cuando cambiaba de móvil, ¿qué hacía con el anterior? Bueno, lo restauraba a valores de fábrica, seguía las indicaciones que básicamente nos da cualquier persona, no digo experta en ciberseguridad, sino con un mínimo manejo en ciberseguridad, y lo daba para que fuera gestionado y se eliminaran de manera segura los datos de esos dispositivos, con todos los que he tenido. Por último, el fiscal general del Estado ha querido terminar su intervención diciendo que la verdad no se filtra, sino que se defiende. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Bueno, muy curiosa la sesión de ayer. Testificaron los agentes de la UCO que han llevado la investigación. Fue pues una testifical, yo creo que bastante demoledora contra García Ortiz, pero bueno, hablaremos de eso luego. Fue también interesante la sesión porque declaraba el acusado, y la verdad es que bueno, yo les daré luego mi opinión personal sobre qué va a pasar, pero lo gracioso de la declaración del acusado no estuvo en la declaración en sí, sino en el principio, en el prolegómeno a la declaración, porque resulta que García Ortiz pues se negó a contestar, dijo que no iba a contestar ninguna pregunta de las acusaciones populares. Recuerden ustedes que están acusando a García Ortiz el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales Independientes, Vox y Hazte Oír y alguna otra asociación de la sociedad civil. Son varias acusaciones populares. Se negó a contestar a ninguna pregunta, dijo que solo iba a contestar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que la Abogacía del Estado está actuando como abogado defensor, porque así lo ha decidido García Ortiz. No ha cogido un abogado, sino que ha pedido a la Abogacía del Estado que se encargue de defenderle, aprovechando que hay una norma que dice que cuando un funcionario público sea acusado, pues le puede defender la Abogacía del Estado. Hay discrepancias en cuanto a si en este caso la Abogacía del Estado debería aplicar esa norma o no, pero el caso es que se está aplicando y por tanto García Ortiz no tiene un abogado particular, tiene a la Abogacía del Estado, y dijo que solo iba a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, es decir, de su abogado, es decir, de la defensa. Y el presidente del tribunal le dice, ¿y si yo le hago alguna pregunta, va usted a responder? Y dijo que no iba a responder a las preguntas del tribunal, que solo a las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Entonces, bueno, pues después de toda una charla de temas procedimentales, al final dice el presidente del tribunal, bueno, pues entonces solo va a responder usted a sus letrados, ¿no?
yo no sé si era un error o iba con mala leche, en el sentido de, como el fiscal es su subordinado, pues tiene usted dos letrados, ¿no?, defendiéndole, su abogado defensor, es decir, la Abogacía del Estado, y el fiscal. Y entonces García Ortiz le corrige: voy a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Entonces siguen la discusión de los prolegómenos y al final dice García Ortiz: bueno, y con eso me someto a la pregunta de mis letrados. Y dice el presidente del tribunal: entonces solo va a responder a la Abogacía del Estado. Dice: no, voy a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Bueno, anécdotas aparte, el caso es que en esos prolegómenos el fiscal, es decir, uno de los que está defendiendo a García Ortiz, dice que quiere dejar dejar constancia de una serie de irregularidades con vistas a poder recurrir al Tribunal Constitucional. Y yo, viendo todo eso, viendo todos esos prolegómenos, pues saco una conclusión: que la estrategia de García Ortiz es una estrategia perdedora, una estrategia que ya da por sentado que pierde el juicio. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si tú esperas que con el pasteleo al final te absuelvan, pues hombre, tratas de ponérselo fácil al tribunal. Dices: no respondo a las acusaciones, pero hombre, al presidente del tribunal respóndele, porque si no le pones en una tesitura donde le estás lanzando el mensaje de: me tienes que absolver porque yo lo valgo, me tienes que absolver porque aquí estoy yo y pachulo yo y para pegarse mi primo Pedro Sánchez. Es un mensaje para el tribunal un tanto humillante. Vale que no quieras responder a las preguntas de las acusaciones populares, lo cual no dice mucho de tu inocencia, pero ya que no quieres responder al tribunal, me parecen palabras mayores. Y ya que se amenace al tribunal en los prolegómenos con, y aquí quiero dejar constancia para poder recurrir al Tribunal Constitucional, pues hombre, a mí me dice que García Ortiz está jugando a perder, vamos, que da por perdida la partida y que directamente se ponen en manos de Cándido Conde Pumpido. Pero, bueno, yo qué sé, la justicia española es tan rara que vaya usted a saber qué es lo que pasará. El hecho es que lo de ayer resultó muy peculiar para alguien que sostiene que es inocente. García Ortiz dice que él no ha filtrado nada, que él no... Pero luego no quiso responder a las preguntas de las acusaciones. ¿Por qué? Si no has filtrado nada, si no tienes problema ninguno, si han sido otros, si confías en que las declaraciones de tus periodistas amigos te van a librar, porque en realidad tú eres inocente, pues ¿qué problema hay en responder a las acusaciones? ¿Qué podrían preguntarte las acusaciones que no puedas responder si eres inocente? Las explicaciones que dio García Ortiz sobre el borrado de su móvil, pues hombre, son un poco patéticas. No, es que yo en mi móvil guardo información muy sensible y entonces pues yo lo borro. No, lo que la UCO certificó ayer es que se borró el mismo día en que conoció que era imputado, y además que se borró no en plan rutinario, borro mis mensajes de WhatsApp, no, que se borró a conciencia. Se limpió todo rastro, de tal forma que no pudiera ser bajo ningún concepto recuperado. Bueno, no sé lo que pasará, como ya digo, pero vamos, la acumulación de indicios acusatorios es brutal. Y la tontería que dicen algunos de no, pero no hay ninguna prueba directa. Bueno, es que en casi ningún crimen hay una prueba, bueno, en casi ningún crimen, no, en muchísimos crímenes no hay ninguna prueba directa. Ya hablé el otro día de pues, un precedente que había traído a colación un oyente, que es el de José Bretón. Contra José Bretón no había ninguna prueba directa, pero hombre, la acumulación de indicios era suficiente como para concluir que había matado a sus hijos. Y como ese, pues muchísimos otros casos, sobre todo en casos de carácter penal duro. ¿Tenemos tenemos un vídeo en todos los crímenes del acusado apuñalando a la víctima? Pues no, en muchísimos casos no tenemos ese tipo de prueba directa por razones obvias, y sin embargo se condena a la gente. ¿Por qué se le condena? Pues por una acumulación de indicios que indican, tío, pues tú eres el que cometió el crimen.
De hecho, pues hay un ejemplo reciente. Ya saben ustedes que un empresario famoso salió al monte con su hijo. Resulta que pues parece que se despeñó. Inicialmente pues no se abrió causa penal, pero hemos conocido hace no demasiados días que se acaba de presentar cargos contra el hijo. En un caso como ese, donde salen dos personas al monte solas a pasear y una de ellas se despeña, ¿cómo demonios va a haber una prueba directa de que ha podido ser un asesinato? Pues es imposible. Y sin embargo, pues por toda otra serie de cosas pueden llegar a presentarse cargos contra alguien por considerarle responsable de un asesinato que nadie pudo presenciar, porque los hechos ocurrieron en perfecta soledad. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero lo dicho, yo la sensación que saqué ayer viendo la declaración de García Ortiz es que, hombre, sin renunciar a que al final las presiones o componendas puedan hacer que el tribunal le declare inocente, que yo creo que sería demoledor para la democracia española y desde luego haría que Pedro Sánchez se subiera a la parra y ya tomara definitivamente el control de la justicia. Sin descartar que eso pueda pasar, yo creo que que García Ortiz juega a vale, esto lo voy a perder, pero ahí está Cándido Conde Pumpido. En fin, ayer sesión de control al gobierno, donde tanto Vox como PP le cantaron las 40 al autócrata. Luego veremos qué le dijo Feijóo, pero Abascal le recordó, pues en fin, que es incapaz de decir una sola verdad. Escuchen. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atacado desde la tribuna del Congreso a Pedro Sánchez, recordándole que ante el juez se quedó en completo silencio. Por cierto, se ha echado sobre la tribuna para hablarme antes y casi se pone por encima de los micros a decirme, yo no me callo ni debajo del agua. Ante el juez sí que se calló. Ante el juez no quiso declarar. Sí se calla usted, señor Sánchez. Sí se calla ante el juez. Solo pronunció unas tímidas palabras acogiéndose a su derecho a no declarar. Sí se calla. De hecho, a mí no me ha contestado a la única oferta seria que se ha hecho hoy en este Parlamento. Yo le he hablado de las elecciones en Valencia y de las elecciones en España. No era retórica para señalar su contradicción. Yo no vengo aquí a hacer retórica, vengo a hablar de cosas concretas. No hay que tener miedo a la voz de los españoles. Claro que no hay que tener miedo. ¿Tiene usted miedo a algo? ¿No tiene valor para convocar unas elecciones en España y que al día siguiente sean convocadas en Valencia? Hágalo hoy aquí, comprométase con los españoles. Los españoles tienen derecho a votar, no hay que tener miedo a la voz del pueblo. Acordemos aquí, con luz y taquígrafos, ante los españoles, esas dos convocatorias electorales. Responda, no se calle, porque sí se calla usted. Quiere escurrir el bulto. Lo han escuchado todos los españoles y usted no se atreve a contestar. Yo le digo que no tengo miedo a ir a elecciones en ningún sitio. Convoque usted elecciones y vaya a hacer campaña electoral a paiporta, a ver si se atreve. Pues toda la razón, Abascal. Dice Sánchez, yo no me callo ni debajo del agua. Mentiroso. Claro que te callas, ante el juez te callaste, como te recordó Abascal ayer. Y aunque la verdad, así entre tú y yo, querido Pedro, casi mejor que te calles, porque para cuando abres la boca todo es un torrente de mentiras. No dices una verdad, vamos, ni por equivocación. Le lanzó a Abascal una oferta a la que no contestó Sánchez. Ya saben ustedes que Sánchez en no sé qué foro fuera de España dijo que no hay que tener miedo al pueblo, que se convoquen elecciones en Valencia. Y le dijo ayer Abascal, oiga, de acuerdo, venga, convoque usted elecciones en España porque no hay que tener miedo al pueblo y yo me comprometo a exigir elecciones en Valencia. Y teniendo en cuenta que el PP no tiene mayoría absoluta en Valencia, eso equivale a que se iría a elecciones en Valencia. Por supuesto, Sánchez no respondió. Dice que no hay que tener miedo al pueblo, pero tiene miedo al pueblo, porque sabe que perdería esas elecciones.
en estos momentos no es ya que no pueda revalidar un gobierno Frankenstein, que eso de ninguna de las maneras lo puede hacer, es que ni siquiera podría quedar primero en las elecciones, al menos todavía. Si el PP sigue con su estrategia de dejarse desgastar día a día, pues entonces a lo mejor Sánchez podría en unas elecciones quedar primero, pero no con mayoría suficiente para gobernar. Bueno, en Valencia pues ya están PP y Vox negociando la investidura de Pérez Llorca. Confirmado como candidato del PP al debate de investidura, Juanfran Pérez Llorca afronta el siguiente paso para relevar a Carlos Mazón al frente del gobierno valenciano, asegurar el respaldo de Vox y así alcanzar la mayoría absoluta necesaria en la primera votación. Con 13 diputados, el apoyo de Vox sumado a los 40 escaños del PP garantiza la investidura. El líder de Vox, Santiago Abascal, deslizó en el Congreso algunas de las exigencias de su partido. ¿Podrá comprometerse a reclamar los diques y presas que necesita Valencia sin miedo a que le llamen negacionista?, preguntó Alberto Núñez Feijóo. Pérez Llorca asumirá en primera persona la negociación con Vox, una habilidad que ha sido clave para su designación como candidato. La formación de Abascal pide compromisos concretos desde el rechazo del Pacto Verde Europeo hasta políticas migratorias más restrictivas que frenen la llegada de inmigrantes irregulares a la comunidad valenciana. Bueno, ¿va a haber gobierno en Valencia o se va a ir a elecciones? Pues yo creo que habrá un gobierno. Al PP no le conviene ir a elecciones. A Vox sí le convendría ir a elecciones, pero Vox no se mueve en esas coordenadas. Es decir, lo que Vox se plantea es: ¿sería bueno para Valencia o no sería bueno para Valencia? ¿Sería bueno para España o no sería bueno para España? Y yo creo que en estos momentos lo que necesita Valencia es estabilidad, así que no creo que Vox vaya a forzar la mano. Posiblemente pues haya algún tipo de concesión más simbólica que real hacia Vox por parte de Pérez Llorca, que es alguien con quien Vox se lleva bien, porque es con quien negociaron en su día el pacto de gobierno y con quien posteriormente negociaron los pactos presupuestarios, y no creo que vayan en estos momentos a naufragar las conversaciones. De hecho, si Feijóo ha nombrado a Pérez Llorca es porque ya está hablado al más alto nivel que será investido. Y luego, pues bueno, se puede hacer un poquito de paripé y esas cosas, y hacer como que se negocia algo, y algún caramelillo hacia un lado o hacia el otro, y ya está. Frente a esos acuerdos que en Valencia parece que van a funcionar entre PP y Vox, pues el Partido Socialista sigue con sus acuerdos con el independentismo, y además sigue con sus acuerdos no solo en el terreno político, sino sobre todo en el terreno social, en el terreno cultural. Y de nuevo socialistas e independentistas pues se han unido para boicotear y para cancelar a alguien que acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Princesa de Asturias, que es Eduardo Mendoza. Escuchen. Socialistas e independentistas se unieron en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona para rechazar la propuesta del Partido Popular de bautizar la nueva Biblioteca Pública del Estado, actualmente en construcción junto a la Estación de Francia, con el nombre del escritor barcelonés Eduardo Mendoza. Tanto Junts y RC como el PSC y los comunes votaron en contra de la iniciativa impulsada por el PP, que pretendía rendir homenaje a la excelencia literaria de Mendoza, autor estrechamente vinculado a la ciudad condal. No en vano, el jurado del premio Barcino, que el escritor recibió en 2020, destacó entonces que decir Barcelona es decir Mendoza. Los populares subrayaron que la futura biblioteca, con más de 16.000 metros cuadrados, será la segunda más grande de España y que por tanto debía llevar el nombre de una figura literaria de talla internacional y profundamente ligada a la ciudad. Sin embargo, el concejal de Cultura, el socialista Xavier Mercé, rechazó la propuesta argumentando que este tipo de distinciones solo pueden concederse a personas fallecidas hace al menos 5 años o que cuenten con la medalla de la ciudad. El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, calificó esta justificación de ridícula y defendió que Mendoza merece una excepción por su aportación indiscutible a la cultura barcelonesa y española. La mejor novela, la que mejor retrata la ciudad, la que más amor desprende por Barcelona, es La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, una novela maravillosa sobre una ciudad
maravillosa, pues que socialistas y separatistas se han empeñado en destrozar. Eduardo Mendoza es un escritor catalán, que cometió el pecado de escribir en español, que es la lengua mayoritaria de los catalanes, y por tanto fue desde siempre proscrito, considerado un outsider, no suficientemente catalán. De hecho, la Generalidad de Cataluña llegó a prescindir de él en la Feria del Libro de Frankfurt, en el stand que pusieron de literatura catalana. Eduardo Mendoza, como escribe en castellano, no se le considera literatura catalana. Tócate las narices. Sería como si nosotros no consideráramos literatura de España, literatura española, pues la que se hace en lenguas cooficiales. Bueno, el caso es que como Eduardo Mendoza escribe en castellano, no le consideran buen catalán, y luego encima se ha permitido Eduardo Mendoza criticar las veleidades del separatismo y criticar los intentos del separatismo por colonizarlo todo y por destruir España. Y eso ya son palabras mayores, hombre. Hay que proscribirle, hay que cancelarle, hay que machacarle y, por supuesto, bajo ningún concepto, darle a una biblioteca pública el nombre de Eduardo Mendoza. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Vergüenza para los paletos con boina del separatismo, que ellos mismos se meten en su búnker siniestro, aburrido y que cada vez le importa a menos gente. Mientras tanto, en Estados Unidos, el FBI ha mandado al Congreso de Estados Unidos pruebas de la financiación irregular recaudada por la Fundación Clinton y de la obstrucción a la justicia que se hizo por parte de ciertos miembros del FBI para evitar que se investigara esa financiación irregular. La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos un nuevo conjunto de documentos que revelan cómo la fundación de Bill y Hillary Clinton habrían recibido donaciones de intereses nacionales y extranjeros con el objetivo de influir políticamente en la institución. Los archivos plantean además la sospecha de que pruebas clave fueron ocultadas a los fiscales federales que hace más de una década investigaban las denuncias de tráfico de influencias contra la familia Clinton. Fuentes cercanas aseguran que hubo un esfuerzo deliberado por obstruir las investigaciones legítimas sobre la fundación, bloqueando el trabajo de los agentes del FBI y de fiscales del Departamento de Justicia, que intentaban seguir el rastro del dinero. Bajo el título de Archivos de Corrupción Clinton, los documentos describen cómo donantes extranjeros y contratistas de defensa estadounidenses habrían buscado ganarse el favor de los Clinton mediante aportaciones a su organización benéfica, incluso durante el periodo en el que Hillary Clinton ejercía como secretaria de Estado. No fallan nunca. Cuando vean ustedes a un progre acusar a alguien de algo, de lo que sea, de ser totalitario, de ser violento, de ser ladrón, no falla nunca. Está acusando a otros de lo que él es. Anda que no han dado la murga acusando a Trump de manera absolutamente gratuita de todo, incluso de financiación ilegal. Y al final, pues como siempre, ¿quién se financiaba ilegalmente? Hillary Clinton. Hillary Clinton aceptó cantidades astronómicas de dinero de estados extranjeros, hombre, que no se dedican a financiarla simplemente porque les caiga bien, sino evidentemente para que defienda sus intereses, lo cual, claro, lleva a la pregunta de ¿esos intereses de esos estados extranjeros entraban en colusión con los intereses de Estados Unidos? Pero lo más preocupante de los documentos que ha mandado el FBI al Congreso americano es qué pasó después. Cuando salta el escándalo, lo que se produce es que miembros del FBI en los bajos estratos del FBI próximos al Partido Demócrata boicotearon las investigaciones. Ese es uno de los más graves problemas que tenemos en estos momentos en las democracias occidentales. A lo largo de las últimas décadas se ha producido una infiltración constante e inmisericorde de activistas a sueldo de opciones políticas progresistas
que básicamente lo que han hecho ha sido tomar el control de los mecanismos de admisión en la propia administración para tratar de coparlo todo y, por supuesto, poner la administración al servicio de un partido. Lo que estamos viendo ahora obscenamente con el fiscal general del Estado, como la Administración de Justicia, Fiscalía, Abogacía del Estado, se pone al servicio de un partido. Bueno, pues eso de manera solapada lleva sucediendo 20 años en Occidente, con las opciones progres entrando en todas partes, copando las puertas de acceso, expulsando a todo aquel que fuera molesto o no suficientemente sectario, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere una limpieza y una limpieza a fondo.